Un día, una semana, un año, solo son medidas arbitrarias de la fuerza relativa que es el tiempo. El futuro de una persona puede ser el pasado de otra, y el tiempo es una perra caprichosa, bla bla bla. Ya me estoy adelantando. Mejor vamos desde el principio y veamos a dónde nos lleva todo esto. Hace 10 años, un conductor borracho mató a mis papás. Iba manejando por el carril contrario. Tenía 0.22 de alcohol en sangre. A los 10 años, mi hermana gemela May y yo nos quedamos huérfanos. Ya pasaron 10 años y el dolor se ha ido calmando, aunque no del todo. Todavía hay días en los que extraño a mis papás, como cuando mi mamá me daba un beso en la frente cada mañana antes de ir a la escuela. O el sonido de la risa de mi papá llenando toda la casa con pura felicidad. May y yo fuimos a vivir con nuestro abuelo, a quien siempre llamamos Papa. Ya teníamos una buena relación con él antes de todo eso, y fue más que amable con nosotros. De verdad hizo lo que pudo para llenar el vacío que dejaron nuestros padres. No fue perfecto, pero lo amábamos por eso. May y yo crecimos unidos, entramos a la misma universidad del estado. La vida siguió, como siempre lo hace. Hasta que a principios de este año, nuestro papá fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4, y también nos lo arrancaron. El funeral fue pequeño, solo nosotros, algunos amigos de la familia y su hermano, ya no quedaba mucha familia, aparte de Tom, el hermano distanciado de Papa. Tom vivía cerca, pero no se llevaba bien con él. Nunca supimos por qué. De hecho, fue toda una sorpresa verlo aparecer en el funeral. No habló casi nada, y se fue bastante rápido. May y yo regresamos de la universidad para encargarnos de todo lo relacionado con el funeral y para limpiar la casa de Papa. Y digo casa, pero en realidad es una mansión. Una estructura gótica gigantesca, con un terreno de más de 4 hectáreas pegado a un bosque denso. A cualquiera le parecería un lugar aterrador, pero para May y para mí, era nuestro hogar. Un faro de luz en medio de un mundo de porquería. Papa nos dejó la propiedad, todas sus cosas, y una cuenta bancaria bastante generosa. Pero además de eso, nos dejó una carta algo inquietante. Decía esto: ustedes dos se merecen lo mejor en esta vida, y lamento decir que no se los di. Con el tiempo, después de mi muerte, se van a dar cuenta de que no soy el hombre que pensaban. A veces uno hace cosas que cree necesarias, pero esas cosas pueden perseguirnos. Tom aceptó explicarles algunas cosas, y solo espero que no me juzguen tan duro. Para nosotros, Papa era un santo. Ni May ni yo teníamos idea de que hablaba esa nota en ese momento. Pero lo íbamos a descubrir. Papa también era un acumulador en toda regla. La casa estaba llena de porquerías que había juntado durante años. Con parte del dinero que nos dejó, rentamos un camión y varias bodegas, pero limpiar la casa fue una tarea titánica. Papa siempre fue muy reservado y no le habría gustado tener extraños revolviendo sus cosas, así que no quisimos contratar una mudanza. Lo hicimos todo nosotros. Trabajamos como locos por días, hasta que finalmente llegamos al sótano. Encendí la luz desde arriba de las escaleras y suspiré con fastidio cuando vi que no prendía nada. May y yo nos asomamos a la oscuridad total de abajo. Las escaleras de concreto parecían no tener fin, aunque yo sabía que solo bajaban unos 6 metros. Este sótano siempre me dio mala espina. Papa lo tenía con llave todo el tiempo. Te juro que de niños yo escuchaba ruidos raros de ahí abajo, dijo May. Pero ya hemos estado ahí, le dije. Son solo cajas con porquerías viejas de Papa. Una vez. Y fue como por 2 minutos cuando éramos niños. Si son solo cajas, ¿por qué demonios tenía 3 cerrojos en la puerta? May levantó el llavero como para remarcar su punto. Ni idea. Capaz le daba miedo que alguien se lastimara porque las luces no sirven, respondí en tono de burla, dando un paso hacia abajo. Tengo una idea. Tú te encargas de arreglar las luces del sótano tenebroso y yo voy al pueblo a comprar algo de comer, dijo con una vocecita que dejaba claro que no iba a bajar ni de broma. Claro, May, puse los ojos en blanco y solté una risa. Gracias, Aarón, me dijo con una sonrisa cálida en su rostro de ojos azul pálido, y salió corriendo, con su cabello largo y oscuro siguiéndola como sombra. Saqué la linterna del celular y bajé con cuidado. Era la única parte de la casa en la que nunca nos habían dejado entrar, y el aire estaba cargado de un olor raro y desagradable. Me ardían las narices y el estómago empezó a revolvérseme. El hedor se volvía más fuerte con cada escalón, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no respirar por la nariz. Algo realmente podrido estaba ahí abajo.
Al llegar al último escalón, vi otro interruptor de luz y decidí probar suerte. Por un momento no pasó nada, y luego, unas cuantas bombillas amarillas empezaron a zumbar débilmente hasta encenderse. Miré a mi alrededor, pero no vi nada que explicara ese olor tan asqueroso. Aún así, tenía que darle la razón a Mai, este sótano daba muy mala espina. La luz era tan tenue que apenas iluminaba lo justo, y las paredes se veían hechas trizas, con la pintura colgando en tiras. Al fondo de la habitación, bloqueada por varias cajas, había una puerta pequeña que seguramente llevaba al tanque séptico. Para ser sincero, todo el lugar parecía una mazmorra. Montones y montones de cajas sin marcar estaban apiladas por todas partes, y me di cuenta de que esto me iba a tomar horas. Solté un largo suspiro antes de empezar con la tarea titánica de llevarlas hasta el camión de mudanza que habíamos rentado, estacionado en la entrada. Una hora después, apenas se había avanzado un poco, y la espalda ya me dolía. Decidí que me tomaría un descanso después de mover una caja más. Me agaché, y justo cuando intenté levantarla, la parte de abajo se rompió y todo lo que tenía dentro se desparramó por el suelo. ¡Y mierda! Grité en el aire húmedo y con olor a encierro. Miré hacia abajo y vi que lo que se había caído era una pila de diarios de cuero. Ya derrotado, me dejé caer sobre el suelo frío de concreto y agarré el diario más cercano. Se veía antiquísimo, el cuero estaba gastado y suave al tacto. Lo giré un par de veces en mis manos hasta que vi algo cosido en el lomo, junio, 1950. Con curiosidad, desabroché el pequeño cinturón de cuero que lo mantenía cerrado y abrí la tapa. Pegada en el interior de la portada había una fotografía. La saqué con cuidado para mirarla mejor. Era una foto de una pareja frente a unos árboles de manzana. El hombre me parecía familiar y parecía tener unos veintitantos. Estaba sonriendo, muy feliz, y sostenía a un bebé envuelto en una manta. Apoyada contra su hombro, estaba la que probablemente ha sido la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Su piel era muy blanca y contrastaba con su largo cabello negro como la noche. Lo más impactante de ella eran los ojos, verdes, intensos, casi brillaban. Me quedé viéndola, embobado por su belleza. Eventualmente, mis ojos volvieron a la sonrisa del hombre, esa sonrisa llena de dientes que reconocí al instante. Me tomó unos segundos, pero lo entendí, esa era una foto de mi abuelo. Décadas más joven de lo que yo lo había visto jamás, pero sin duda, él. No sé por qué, pero empecé a sentirme inquieto. No había nada raro a simple vista en la imagen, pero algo me picaba en el fondo de la cabeza, activando mi instinto de huida. No podía explicar qué era, pero había algo muy mal con esa foto. Me quedé mirándola sin parpadear hasta que abrí los ojos con incredulidad. La imagen que tenía en mis manos era claramente antigua, y el diario estaba fechado en 1950, pero la foto era de alta resolución, con colores brillantes y vibrantes. Como si hubiera sido tomada con una cámara súper avanzada, incluso para los estándares actuales. Empecé a hojear el diario rápidamente y vi página tras página escritas a mano. Reconocí la letra de Papa. Todas las entradas estaban firmadas por él. Dejé ese diario a un lado y agarré otro. También tenía una foto de alta definición de mi abuelo. Esta vez, vestido con un uniforme militar, sonriendo desde la cima del caballo más grande que he visto en mi vida. No un caballo grande, un caballo ridículamente enorme. Sin una referencia clara era difícil de asegurar, pero debía ser casi del tamaño de un elefante. Mi abuelo nunca estuvo en el ejército. Siempre fue un banquero de inversiones. Sin embargo, este diario también estaba lleno de entradas escritas por él. Con la cabeza hecha un nudo, abrí diario tras diario. Encontré más fotos. Una con mi abuelo y un grupo de jóvenes en uniforme militar, todos sonriendo sobre lo que parecía ser una especie de dirigible. Otra con el vestido de civil, con la misma mujer de ojos verdes a su derecha, y a su izquierda, un joven de unos 17 años que reconocí al instante como Tom. Se me cayó la quijada al ver, al fondo de la imagen, la Torre Eiffel en plena construcción. Algunos diarios tenían fotos, otros no. Pero todos estaban fechados entre 1948 y 1955. Encontré el más antiguo, que comenzaba en marzo de 1948, y empecé a leer. No estoy muy seguro de que debería escribir aquí. Jade dice que solo cuente mis días, lo que vaya pasando, pero se me hace raro. Es para ella, así que escribiré. Me dijo que querrá leer todo sobre mis aventuras cuando regrese de la guerra, así que supongo que tengo que hacer que la vida suene interesante.
Estoy en la estación ahora y salgo en unas horas rumbo a Alemania. La República Británica está avanzando sobre Berlín justo ahora, y si las fuerzas americanas no logran repeler a las potencias unificadas, entonces no hay esperanza para ninguno de nosotros. Incluso se ha hablado de que las potencias están desarrollando un nuevo tipo de soldado, personas con fuerza y velocidad inimaginables capaces de eliminar compañías enteras. Hey Aaron. Ya llegó la comida. Voy a ir a pasar el rato con Chelsea un rato. Asegúrate de comer algo, gritó Mai desde la cima de las escaleras, su voz sacándome de lleno del diario. Sí, gracias. Nos vemos luego, respondí en voz baja mientras ella se iba. Todavía no tenía muy claro qué estaba leyendo, pero volví a sumergirme en el diario. Sin perder a un solo hombre. Aún no sé qué tanto creer. Suena a cuentos de fantasmas si me preguntas. Puede que los coreanos tengan un interés asqueroso por la eugenesia, pero algo así, eso ya sería demasiado, incluso para ellos. En fin, al menos podré viajar en el hiperloop transatlántico rumbo a Europa. Dicen que solo tomará 5 horas cruzar el charco en eso. Te amo, mi querida Jade. Justo cuando terminé de leer esa entrada, escuché un golpe fuerte, seguido por un sonido metálico, como si algo rascara contra metal. Me quedé congelado, escuchando con atención por varios segundos, hasta que volví a oír el mismo sonido, seguido de un gruñido grave y una tos seca, áspera. Empecé a mirar en todas direcciones, tratando de ubicar el origen del ruido. El rasguño metálico volvió a sonar, más largo esta vez, y se me hundió el estómago cuando me di cuenta de que venía de la puerta que daba al área del tanque séptico. Algo, o alguien, estaba ahí adentro, haciendo ese ruido. Mira, estoy en buena forma, hice lucha en la prepa, y sí, tengo un ego decente. Tal vez no fue la decisión más inteligente, pero la verdad es que no sentía tanto miedo mientras me acercaba a la puerta. Estaba convencido de que podía lidiar con lo que fuera que estuviera del otro lado. Puse la mano en el picaporte. Respiré hondo y abrí la puerta de golpe con una mano, mientras con la otra alumbraba con la linterna del celular hacia la oscuridad del interior. Me dieron arcadas apenas el olor asqueroso, ahora mucho más fuerte que antes, me invadió las narices. Y nada me pudo haber preparado para lo que vi dentro de esa habitación. El piso y las paredes eran de concreto. El techo parecía de acero, y a un par de metros de la entrada, bajaban desde el techo unos barrotes gruesos de acero cada pocos centímetros. Era una jaula gigante, y dentro de esa jaula estaba la criatura más horrenda que había visto en mi vida. Estaba acostada, pero incluso así se notaba que medía fácil más de 2 metros. Su piel era grisácea, enfermiza, llena de protuberancias y llagas. Tenía los músculos tan marcados que parecían a punto de reventarle la piel. Alrededor del cuello llevaba un collar de metal bien sólido, del cual salía una cadena larga que se perdía en el concreto de la pared del fondo. Entre el olor y la imagen, me agaché y vomité con todo. Cuando levanté la cabeza, la criatura ya me estaba mirando, y vi su rostro alargado, lleno de rabia, con una mueca horrible. Mostraba unos colmillos gigantes y se había puesto en posición de ataque, como un animal a punto de lanzarse. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Me quedé paralizado por el miedo. Justo cuando sentí que me iba a desmayar, escuché una voz detrás de mí. ¡Ah, puta madre! Sin dejar de mirar a la criatura, giré lentamente hasta ver a mi tío abuelo Tom parado detrás de mí, con un tremendo pedazo de carne cruda en las manos. Se escuchó el chirrido metálico de la cadena y volví a mirar al frente justo a tiempo para ver cómo la criatura se lanzaba hacia mí, pero fue detenida por el tirón de la cadena. Rugió mientras se volvía a levantar sobre sus 4 patas. Ahora que estaba más cerca de la luz, pude ver bien sus ojos. Eran verdes. Verdes esmeralda. Mientras me perdía en esa mirada hipnótica, todo sonido desapareció. Solo podía escuchar mi corazón latiendo como loco en el pecho. Mi mente volvió a las fotos de mi abuelo y Jade. Los ojos de ella también eran así, verdes esmeralda. Exactamente iguales. Me quedé ahí, en shock, sintiendo que habían pasado años, hasta que Tom me agarró fuerte del hombro y me giró hacia él. ¿Tienes preguntas, chico? Y supongo que tengo respuestas. Ve a esperarme arriba, me dijo con ese acento sureño tan marcado. Su voz era casi idéntica a la de Papa, solo que con más arrastre en las palabras. Salí por fin del trance. ¿Qué es esa cosa? El aire se puso tenso. Tom me miró con una expresión completamente plana, sin mostrar ni una pizca de emoción.
Se quedó callado, buscando las palabras, y luego volvió a hablar. Escucha, chico, te prometo que voy a responder todo lo que quieras, pero ve a esperarme arriba. No ha comido en días y le prometí a mi hermano que cuidaría de ella. ¿Papá sabía de? Empecé a decir en voz alta, pero me interrumpió un aullido agudo de la criatura. Tom me apuntó con fuerza hacia las escaleras, dejando bien claro que me largara de ahí. Considerando mis opciones, decidí hacerle caso. Caminé hacia las escaleras y justo antes de subir, miré hacia atrás. Tom ya estaba cerrando la puerta con fuerza. Recorrí el pasillo largo que conectaba el ala este de la casa con el pasillo central. Al pasar por la pared donde papá solía marcarnos la estatura a May y a mí cuando éramos niños, no pude evitar detenerme. Pasé la mano por las marcas en la madera. La casa que había sido mi hogar los últimos 10 años, ahora se sentía ajena. Como si estuviera invadiendo la casa de un desconocido. Mi cabeza era un torbellino. ¿Qué carajo era esa cosa? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Qué demonios eran esos diarios? Pero había una pregunta que me pesaba más que todas. ¿Quién carajos fue en realidad mi abuelo? Me senté en la mesa de la cocina y esperé, impaciente, por varios minutos, hasta que escuché los pasos de Tom subiendo las escaleras. Sin decir palabra, fue directo al fregadero y empezó a lavarse las manos con mucha calma. Luego se sentó frente a mí, y por fin me miró a los ojos. Por alguna razón, aparté la vista como si me diera vergüenza. No se escuchaba ni una mosca, hasta que de pronto metió la mano en su chaqueta y tiró sobre la mesa algunos de los diarios que yo había encontrado. Cruzó los brazos sobre la mesa, se recostó hacia atrás en la silla, y se quedó en silencio. A lo largo de mi vida, nunca llegué a conocer bien al tío Tom, a pesar de que vivía a menos de media hora. Según sabía, era un tipo muy inteligente, aunque no lo parecía por la forma en que hablaba. Sabía que había trabajado durante años como contratista militar, algo de desarrollo de armas o algo por el estilo. Tom nunca se llevó bien con papá. Apenas se hablaban. Y con May y conmigo era igual, apenas nos dirigía la palabra, como si le diéramos igual. Ese desinterés siempre me había marcado, pero ahora, por primera vez, parecía prestarme atención. ¿Cuánto leíste de esto, chico? Preguntó con curiosidad. Algo. No mucho, le respondí, tratando de no sonar nervioso. ¿Es ella la que está allá abajo? ¿Jade? Hace mucho que no. Lo que está allá abajo es lo que llaman un experimento fallido. Durante la guerra, las potencias unificadas estaban intentando crear una especie de supersoldado para usar en el frente. Casi lo logran, hasta que Estados Unidos desarrolló la bomba atómica y amenazó con usarla. Eso puso fin a todo de forma rápida y ordenada. Después de la guerra, confiscamos la investigación británica y coreana, y... Deja de burlarte de mí. Le grité de pronto, golpeando la mesa con fuerza. No hubo ninguna guerra en los años 50 contra los británicos. Así que deja de decir tonterías y empieza a decirme la verdad de una vez, o te juro que llamo a la policía y que ellos se encarguen de ti, y de esa cosa que tienes encerrada allá abajo. Sentía el rostro hirviendo de rabia. Si Tom se sorprendió por mi reacción, no lo demostró. De hecho, parecía casi entretenido, lo cual solo hizo que me enfureciera más. Ajá, pensé que ya lo habrías entendido. Mi hermano decía que eras listo, dijo mientras se quedaba pensativo un segundo. Dime una cosa, chico, ¿sabes algo de física cuántica? ¿Te suena la teoría de cuerdas? ¿Puentes Einstein-Rosen? ¿Te suena algo de eso? No me sonaba en lo más mínimo, pero ni loco iba a darle el gusto de admitirlo. Ve al punto. Él sonrió, sin burla, más como si le agradara mi actitud. Mira, Einstein y Rosen teorizaron que estamos rodeados de pequeños agujeros de gusano, tan diminutos que no los podemos ver, pero que en teoría podrían conectarnos con otros puntos del espacio y el tiempo. Suena interesante, ¿no? Y resulta que casi tenían razón. La diferencia entre tener casi toda la razón y tener toda la razón está en cómo realmente funcionan esos agujeros. Porque no solo conectan con otros lugares y momentos, también conectan con otras realidades. Quise gritar otra vez, decirle que estaba completamente loco. Pero me aguanté. Más que nada, porque algo dentro de mí ya empezaba a creerlo. Se detuvo, como esperando ver si lo iba a interrumpir. Pero al notar que seguía callado, continuó. ¿Me estás entendiendo? Cada uno de esos puentes lleva a una realidad distinta. A otros universos. Algunos son muy parecidos al tuyo, al nuestro.
Otros no tanto. Todos comienzan igual, con un gran estallido. Comparten las mismas leyes básicas de la física por eso. Pero en algún momento, se desvían. ¿Todavía estás conmigo, chico? ¿Hay algún suceso que ocurre o no ocurre? Y desde ahí todo se va transformando. Yo, tu mamá, Jade y mi hermano mayor, Justin, venimos de uno que, dentro de todo, es bastante similar a este. Hasta donde sé, todo se desvió en 1678, cuando América se separó del Reino Unido casi 100 años antes que aquí. De ahí, una cosa llevó a otra, y el mundo cambió. Mi mundo. Donde la tecnología estaba mucho más avanzada que en este. Entre otras cosas. Como guerras que ocurrieron en tiempos distintos, y con jugadores distintos. Y la gente también era diferente, más intuitiva. Me quedé con la boca abierta. Esto era una locura. Dijiste estaba. ¿Qué quisiste decir con que la tecnología estaba más avanzada? Le pregunté, desconfiado. Iba a llegar a eso. Después de la guerra, tomamos toda su investigación. Descubrimos que estaban usando una cepa de virus creado por el hombre para modificar el ADN humano. Los volvía más fuertes, más rápidos. Yo acababa de salir de la universidad cuando llevaron el virus al centro paramilitar donde conseguí trabajo. Eso jamás debió haber pasado. No se puede alterar un cuerpo humano así, va contra todo. Pero como pasa con todos los virus, se salió de control. Infectó a la gente. Mutó. Y empezó a transformar a las personas de formas que ya no tenían nada que ver con lo que buscaban. Las convirtió en bestias sin pensamiento. Se expandió como un incendio desatado. En cuestión de semanas, todo el mundo estaba infectado o había sido devorado. Se transmite por fluidos, así que una mordida basta. Eso fue lo que le pasó a la pobre Jade. No supe que estaba infectada hasta que ya estábamos aquí. Y créeme, si lo hubiera sabido, jamás la habría dejado venir. Por supuesto que llevo 40 años queriendo terminar con eso, pero mi hermano nunca lo permitió. No podía alejarse del amor de su vida. Dios, como discutíamos por eso. Pero en su lecho de muerte, mi hermano me rogó que cuidara de ella hasta que ya no pudiera más. Y claro, no podía negarme a un último favor como ese, ¿no? Así que aquí estamos, chico. Me toca mantenerla viva, porque no hacerlo sería traicionar la memoria de mi hermano. Tom se recostó en la silla al terminar y me miró como esperando que hablara. Yo aún no sabía qué pensar. Pero, aunque fuera una locura, algo dentro de mí sentía que lo que decía era verdad. Prueba que todo eso es cierto. Enséñamelo, le exigí. ¿Tu abuela convertida en monstruo allá abajo no es prueba suficiente? Soltó una risa seca y se puso de pie. Bueno, ven entonces. Salió por la puerta trasera que daba al patio y al bosque que quedaba más allá. Me hizo una seña para que lo siguiera y los dos salimos al aire helado del invierno. Caminamos hasta la parte más alejada del terreno, donde estaba el viejo cobertizo de herramientas de papa. Nunca tuvimos razones para entrar y él siempre lo mantenía cerrado con llave. Decía que era por precaución, para que no entraran ladrones. Ahora sé que esa no era la única razón. Tom metió la combinación en el candado y abrió la puerta del cobertizo, revelando un interior bastante simple. Herramientas colgadas en las paredes, telarañas por todos lados y el suelo cubierto por una capa gruesa de suciedad. Estaba claro que nadie había entrado ahí en años. Fue hasta la esquina del fondo y empezó a golpear el suelo con su bota pesada, escuchando con atención cada sonido. De pronto, agarró una palanca que colgaba de la pared y empezó a levantar unas tablas del piso. «Ayúdame con esto», ordenó, y me acerqué rápido. Bajo las tablas, apareció una caja fuerte color marrón, en forma de cubo, de unos 60 centímetros por lado. Sentí una nueva punzada de traición, otro secreto más que Papa había guardado. La caja era mucho más pesada de lo que parecía, y nos tomó varios minutos sacarla por completo del hueco y colocarla sobre la mesa de trabajo. Sin que se lo pidiera, Tom ingresó otra combinación y la caja se abrió. Empezó a sacar su contenido con mucho cuidado. Lo primero era una foto donde, por lo que parecía, estaban mi papá y Tom de niños, abrazados del hombro. Estaban en Nueva York. Lo supe por las torres gemelas que se veían al fondo, dominando el paisaje. Después sacó una billetera y de ahí varios billetes de distintas denominaciones. El detalle era que estos billetes eran azules y tenían rostros de hombres y mujeres que yo nunca había visto. Los revisé bien. Se sentían reales.
Luego, sacó un revólver que parecía sacado de una película de ciencia ficción. No sé cómo explicarlo, pero cuando Tom lo levantó, el arma pareció cobrar vida. Se moldeó alrededor de su mano. Interfaz neuronal. Este lo diseñé yo mismo, de hecho, dijo, mientras el revólver volvía a su forma original. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. Hasta ese momento, ya estaba bastante convencido. Pero el siguiente objeto eliminó cualquier mínima duda que aún pudiera tener. Tom sacó una esfera grande que brillaba con colores cósmicos. Con solo verla, era evidente que no era de este mundo. Observé cómo cambiaba a un rojo intenso cuando Tom la tocó, y luego pasó a un púrpura galáctico, y después a un azul profundo, como el del océano. Estiré la mano para tocarla, pero Tom me sujetó con fuerza. No. No la toques. Es inestable, muy sensible desde siempre. Y con todo el tiempo que ha pasado, podría estar peor. Lo miré con duda. Eso fue lo que los trajo hasta aquí, ¿cierto? Él asintió, muy serio. Y en ese instante, todo se vino abajo. Porque justo en ese momento, escuchamos un grito desgarrador que cruzó el aire desde la casa. Sentí que la sangre se me congelaba y el corazón se me detenía. Conocía ese grito. Era el de mi hermana. Sin pensar, agarré el revólver que estaba sobre la mesa y salí corriendo hacia la casa, sin hacer caso a los gritos de Tom detrás de mí. Apenas entré por la puerta trasera, el olor a sangre me golpeó de inmediato. Escuché un gemido suave viniendo del pasillo que llevaba al sótano y giré la esquina para encontrarme con una escena que me cortó el alma. Mi hermana gemela estaba desplomada contra la pared. A su alrededor, un charco de sangre oscuro se extendía por el piso y seguía el rastro hacia el sótano. Cuando me acerqué, vi la verdadera magnitud del horror. Desde el codo hacia abajo, su brazo ya no estaba. Había sido arrancado. Quedaban jirones de piel colgando y la herida no paraba de sangrar. Tom llegó justo detrás de mí, soltando un grito ahogado al verla. Parecía tranquila. Mi brazo, Aarón, me arrancó el brazo. Parecía tranquila, susurró con debilidad mientras me arrodillaba a su lado. SHHH, vas a estar bien. Todo va a estar bien, dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz temblaba mientras la veía desangrándose. Me quité el cinturón y le até un torniquete mientras gritaba a Tom que llamara a una ambulancia. No tiene sentido, chico. No va a morir. Va a transformarse. No podemos dejar que eso pase, dijo con voz baja. Su rostro seguía sin mostrar muchas emociones, pero juro que vi algo parecido a tristeza en sus ojos. Lo ignoré por completo y saqué mi teléfono. Llamé al 911, di la dirección de la casa y colgué. Miré a Maggie y sus ojos ya estaban en blanco. Estaba tan pálida. Sálvala. Por favor. Grité mirando a Tom, con las lágrimas ya corriéndome por la cara. Él bajó la mirada antes de responder. Chico, crucé de universo para escapar de esto. No hay cura. Donde trabajaba estuvieron cerca antes de que me fuera, pero faltaban semanas o meses. Nos estaban superando por todos lados. No va a morir desangrada, pero va a entrar en coma y va a empezar a cambiar. Unos días. Más si tiene suerte, menos si no la tiene. Una furia me invadió por completo. Agarré el arma y bajé corriendo las escaleras al sótano. Aarón, no. Rugió Tom detrás de mí mientras entraba al cuarto de la criatura. Cerré la puerta con fuerza y le puse el seguro justo cuando Tom la golpeó desde el otro lado. El aire me ardía en los pulmones del enojo, y cuando giré, vi a la criatura. Estaba masticando el brazo de mi hermana. Ni siquiera me prestó atención mientras le apuntaba a la cabeza. Sentí como el metal del revólver se moldeaba alrededor de mi mano. Era una sensación extraña, pero sabía que la interfaz neuronal funcionaba. Sabía que la bala iba a dar justo donde debía. Con un solo pensamiento, el arma disparó. Le voló un agujero del tamaño de una moneda en la cabeza a lo que alguna vez había sido mi abuela. Sin sonido. Sin retroceso. La criatura huyó y volví a disparar. Una vez. Y otra. Y otra más. Hasta que finalmente cayó al suelo. Muerta. Tom seguía golpeando la puerta desde el otro lado, y en cuanto la abrí, se vino adentro de golpe. Me miró con una furia que jamás le había visto. Dio un paso hacia mí, pero levanté el arma y se detuvo en seco. ¿Vas a dispararme? Le juré a mi hermano que la mantendría a salvo, y ahora mira lo que acabas de hacer, dijo con una voz fría como el hielo,
llena de rabia contenida. Respiré hondo y traté de calmar la respiración mientras no dejaba de apuntarle. Tenía un plan, aunque fuera una basura de plan. Si estaba en lo cierto, tal vez podía salvar a Mai. Y si no, probablemente iba a morir por intentarlo. Pero tenía que hacerlo. Tenía que intentar salvar a la única familia que me quedaba. Fue entonces que noté las sirenas de ambulancia a lo lejos. Se acercaban. Ya no había tiempo para dudar. Tú lo dijiste, Tom. Tu laboratorio fue el que más cerca estuvo de encontrar una cura. Tenemos que ir ahí. Vas a llevarme. La rabia en el rostro de Tom se desvaneció al instante. Fue reemplazada por algo que me heló la sangre. Terror. No, susurró Tom, con el rostro tan pálido como un fantasma. Las sirenas de la ambulancia sonaban cada vez más fuerte. Teníamos que irnos ya. No perdí tiempo y lo empujé hacia las escaleras, clavando el cañón del arma en su espalda. Aaron, tienes que parar. No puedo volver allá. No tienes idea de lo que estaba pasando cuando nos fuimos. Vamos a morir. Su voz ya no sonaba dura ni desafiante, casi suplicaba. Cruzamos desde la parte alta de las escaleras hacia el pasillo, y me congelé al ver que el brazo de Mai había dejado de sangrar. Ahora estaba acostada en medio del charco de sangre, con su largo cabello oscuro empapado de rojo. Su respiración era corta y superficial. Tenía los ojos abiertos, pero aún en blanco, mirando hacia el techo. Verla así me dolía más de lo que puedo explicar, y tuve que obligarme a seguir. La única forma de ayudarla ahora era no detenerme. Empujé a Tom por el pasillo hasta la puerta trasera, rumbo al cobertizo. Sus ruegos se habían convertido en un silencio seco. Ninguno de los dos dijo nada mientras avanzábamos. Cada pocos pasos tenía que darle otro empujón, porque apenas arrastraba los pies. Lo único que se escuchaba eran las sirenas, más cerca cada segundo. Miré hacia la casa. Desde ahí no se veía ni el camino ni la entrada. Si tuviera que adivinar, diría que estaban a punto de llegar. Mi esperanza era que llevaran a Maya al hospital y que allá los médicos pudieran frenar el virus y ganarme algo de tiempo. Choqué contra la espalda de Tom cuando se detuvo en seco en la entrada del cobertizo y empezó a hablar. Chico, hay algo que no te he dicho. El dispositivo no puede calcular bien la variación temporal. Solo era un prototipo. Nunca lograron resolver ese problema. ¿Me entiendes? No sé en qué año vamos a salir, y si, contra toda maldita probabilidad, logramos regresar, tampoco sé en qué año será aquí. Cuando llegamos a este mundo, habían pasado 5 años desde que salimos del mío. Y ni siquiera estoy seguro de que esta cosa siga funcionando. Podríamos acabar en cualquier parte. Tienes que detener esto antes de que nos mates a los dos. Pensé en sus palabras. Si decía la verdad, esto podía ser un desastre total. Pero también podía estar mintiendo, solo para no volver. Nos la vamos a jugar, le dije, y lo empujé el resto del camino hasta dentro del cobertizo. La esfera seguía sobre la mesa de trabajo, pero ya no brillaba. Ahora solo mostraba un blanco lechoso, apagado. Tom se quedó ahí, sin moverse. No lo voy a repetir, Tom. Te juro que sí disparo. Si tú estás dispuesto a dejar que Mai muera, yo no. Yo no puedo. No quiero hacerte daño, pero vas a llevarnos ahora mismo. Ya podía oír voces dentro de la casa. No iba a pasar mucho antes de que los paramédicos y la policía rodearan toda la propiedad. Tom soltó un suspiro resignado y levantó el dispositivo. Apenas lo tocó, la esfera cobró vida y empezó a girar con un color naranja brillante, como un atardecer sin nubes. De repente, aparecieron símbolos extraños flotando a su alrededor, y Tom comenzó a tocarlos uno a uno, en una secuencia específica. Cuando parecía que había terminado, se giró hacia mí. Me miró por un momento, luego volvió a mirar la esfera y tocó algunos símbolos más. Retiró las manos, y, para mi sorpresa, la esfera quedó flotando en el aire. Última oportunidad, chico. Le presioné el arma contra la espalda con fuerza. Tom no dijo nada más. Solo puso un dedo sobre la esfera y le dio un giro rápido. Los colores se arremolinaron y empezó a girar más rápido. Y más rápido. Hasta que solo era un borrón. El aire en el cobertizo cambió, se volvió denso y empezó a calentarse. La temperatura subía como si estuviéramos dentro de un horno. Pégate bien, chico. Cuando sientas que vas a desaparecer, suelta todo el aire. No es agradable, y duele muchísimo, me advirtió Tom. Me acerqué un poco más a la esfera,
pero el calor que salía de ella me quemaba el rostro. Ya estaba empapado en sudor, y aún así, la esfera giraba más rápido. Un rugido envolvente llenó mis oídos, como si todo el universo estuviera gritando al mismo tiempo. Me mareé. Creí escuchar a Tom rezando, pero el ruido era tan intenso que no podía estar seguro. De pronto, cada célula de mi cuerpo gritó de dolor. Era como si miles de cuchillos ardientes me atravesaran todo al mismo tiempo y los giraran una y otra vez. Grité. La visión se volvió negra. Exhalé con fuerza. Y entonces, caí. Caí. Pero no era una caída normal. No era a través del aire. Caía por la nada. Un vacío. El dolor se detuvo tan rápido como había empezado, y en su lugar llegó una paz absoluta. Una sensación de calma, de nada. Un vacío que no terminaba. Solo seguir cayendo por una eternidad sin tiempo. Tal vez fueron segundos. O minutos. O años. O nunca pasó. Recordé dónde estaba. ¿Qué estaba haciendo? Intenté respirar, pero era como intentar respirar bajo el agua. La calma desapareció y el pánico volvió. Justo cuando pensé que me iba a ahogar, sentí una brisa pasar por mi rostro. Abrí la boca y tragué una bocanada de aire fresco. Impacto. Mi cabeza rebotó mientras mi espalda chocaba con el suelo. El arma salió volando de mi mano. Y el mundo se apagó. Un rato después, recuperé la conciencia y sentí un dolor agudo donde la cabeza había golpeado contra el suelo. Abrí los ojos y vi un cielo azul brillante sobre mí. En realidad, parecía más azul de lo normal. Con lentitud, giré la cabeza y me di cuenta de que estaba acostado en la hierba alta de un prado. Alrededor, un bosque espeso rodeaba todo el claro. Me incorporé como pude, aún con dificultad para respirar del todo. Por suerte, no parecía que me hubiera roto nada. Mirando a mi alrededor, vi a Tom boca abajo entre la hierba alta, a unos metros de mí, y la esfera estaba en el suelo justo entre los dos. ¿Tom?, pregunté, sintiendo como el corazón se me aceleraba al no obtener respuesta. ¿Tom?, insistí, esta vez con más urgencia. Aparté la hierba de mi cara y me arrastré hacia él. Lo giré con cuidado, poniéndolo de espaldas, y empecé a sacudirlo. No reaccionaba. El miedo empezó a crecer dentro de mí. No iba a poder sobrevivir aquí sin Tom. Si él estaba muerto, entonces estaba perdido, y Mai también. De pronto, soltó un quejido y su cuerpo se movió ligeramente. Estaba vivo, gracias al cielo. Un alivio inmenso me recorrió entero cuando abrió los ojos de golpe. Dios, pensé que estabas muerto. Dije mientras lo ayudaba a sentarse. Tal vez debería estarlo, murmuró. Vamos a morir igual, hoy mismo. Me clavó una mirada helada, pero antes de que pudiera responderle, un aullido animal retumbó desde los árboles al otro extremo del prado, seguido por lo que parecía el sonido de algo corriendo. Los dos nos quedamos congelados cuando un caballo gigantesco, del tamaño de un elefante, salió disparado desde los árboles hacia el prado. Recordé la foto donde se veía a Papa montado en una criatura igual. Aquí los criamos para que fueran mucho más grandes, comentó Tom mientras el caballo galopaba lejos. Pero algo no estaba bien. ¿Qué lo asustó?, dije en voz baja. Como si el universo me respondiera, 3 criaturas humanoides irrumpieron en el prado, corriendo en 4 patas, persiguiendo al caballo. El corazón se me fue al suelo al reconocerlas al instante, eran del mismo tipo que Jade. Aunque estas eran mucho más grandes y estaban en mucho mejor estado. Aullaban con entusiasmo mientras se acercaban a su presa. Tom puso un brazo sobre mi pecho y nos tiró al suelo, escondiéndonos entre la hierba alta. Me miró y se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Como si yo tuviera intenciones de hacer un solo ruido ahora. Escuchamos los chillidos de dolor del caballo al ser alcanzado. Gritaba en agonía, por varios minutos. Me sentí terrible, pero no podíamos hacer nada. Pasó lo que pareció una eternidad, hasta que los gritos del animal finalmente cesaron, y solo quedó el sonido húmedo de la carne siendo desgarrada. Justo cuando pensé que tal vez saldríamos vivos de esta, mi celular vibró en el bolsillo y mi alarma matutina sonó en el aire. Tuve 2 pensamientos en ese momento. El primero, al menos había pasado medio día desde que habíamos cruzado. El segundo, estaba a punto de morir. Ya. Tom me miró con una mezcla de furia y terror, mientras yo trataba torpemente de apagar el teléfono. Después de varios segundos eternos, logré detener la alarma.
Volteé la cabeza hacia donde habían estado las criaturas, y para mi espanto, las tres estaban ahora de pie. Quietas. Mirándome fijamente. Tenían las caras cubiertas de sangre y una expresión salvaje, depredadora, en los ojos. La más alta de ellas medía fácilmente más de 3 metros. Me estremecí cuando sus ojos marrones se encontraron con los míos. Abrió la boca en una especie de sonrisa retorcida, dejando ver sus colmillos amarillos y largos. Y de pronto, empezó a gritar. Un chillido horrible. Las otras dos se unieron, pero tan rápido como empezó, se detuvo. Cerraron la mandíbula de golpe, y volvieron a colocarse en 4 patas, sin dejar de mirarme. «Mierda», escuché decir a Tom detrás de mí. Apenas oyó su voz, las criaturas salieron disparadas hacia nosotros con una velocidad imposible. Sus cuerpos musculosos se tensaban con cada salto mientras se acercaban, emocionadas ante la idea de una nueva presa. Tenía que admitirlo. Tom tenía razón. Mierda. Siempre he escuchado que, cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa frente a tus ojos. Supuestamente, el tiempo se detiene casi por completo, y cada recuerdo, cada momento, se reproduce en tu mente como una película rápida. Tal vez como un regalo del universo por haber tenido una buena vida. O como castigo si fue una mala. En mi caso, mientras esas criaturas mutantes corrían hacia Tom y hacia mí a una velocidad inhumana, sí, el tiempo se volvió lento. Pero no vi mi vida pasar entera. Solo pensé en una cosa. En Mai. En mi hermana, tirada en el suelo de nuestra casa, mutilada e inconsciente, esperando su transformación inevitable en uno de estos monstruos que ahora iban a acabar conmigo. La criatura más cercana venía con la boca abierta. Sus colmillos largos estaban manchados de sangre. Estaba a unos 30 metros. Sabía que escapar corriendo era inútil. Pero incluso así, somos humanos. Somos el resultado de millones de años de evolución. Y dentro de cada uno de nosotros hay un instinto de supervivencia que ha mantenido viva a nuestra especie desde el principio. Un impulso que te hace pelear hasta el último segundo, incluso si todo está en tu contra. Incluso si estás frente a 3 monstruos imposibles cuya única misión es matarte. Me puse de pie y los enfrenté. «Corre», le grité a Tom. Y cuando lo miré de reojo, ya estaba corriendo hacia los árboles. No tuve tiempo de ver si Tom había logrado escapar, porque el mutante más cercano ya estaba justo frente a mí. Se lanzó directo hacia mi cuello y apenas si logré apartarme a tiempo. Por unos centímetros, evité sus dientes, pero mi cuerpo golpeó con fuerza contra el suelo, sacándome todo el aire de los pulmones. Sin poder reaccionar, sentí como algo me levantaba bruscamente del brazo. Escuché un chasquido espantoso al salírseme el hombro de la articulación mientras la criatura me sostenía en el aire frente a su cara. Grité por el dolor y el miedo mientras acercaba mi cabeza hacia su boca, que se abría de forma antinatural. Su aliento caliente y podrido entró directo en mi boca, y podía ver restos de carne colgando entre sus dientes. Detrás de la criatura que me sujetaba, vi que las otras dos ya habían llegado y nos rodeaban con emoción. Tom no estaba por ningún lado. Actuando solo por instinto, hice lo único que se me ocurrió, eché la cabeza hacia atrás, y con todas mis fuerzas, le di un cabezazo directo en su nariz larga. Fue como golpear cemento. Empezó a salirme sangre de la frente y vi estrellitas por el golpe. Pero funcionó. La criatura soltó un chillido molesto y me lanzó por los aires como si no pesara nada. Caí de cara contra el suelo y una nueva ola de dolor me atravesó. Sentí el sabor de la sangre llenándome la boca y supe que probablemente me había roto la nariz. Usando el único brazo que todavía me respondía, empecé a arrastrarme. Noté que mi mano tocó algo de metal suave y, a pesar de todo, esbocé una pequeña sonrisa. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí al cerrar los dedos alrededor del arma que había soltado cuando llegamos. Ignorando el dolor desgarrador que sentía con cada movimiento, me giré como pude y disparé directo a la criatura que ahora se alzaba sobre mí. La bala le atravesó el paladar y salió por la nariz, pero no lo mató. En lugar de eso, el mutante gritó y se echó hacia atrás, preparándose para rematarme. Antes de que pudiera disparar de nuevo, su cabeza explotó. El estallido sonó como un trueno y el cuerpo cayó sin vida frente a mí. Las otras dos criaturas rugieron al ver esto y me miraron con un odio salvaje. Otro estruendo ensordecedor llenó el aire y la criatura más cercana recibió un disparo que le voló casi todo el torso y un brazo. Aunque estaban a varios metros de distancia, sentí la sangre caliente y trozos de carne salpicándome la cara.
Antes de poder asimilar lo que pasaba, la última criatura salió corriendo hacia los árboles, olvidándose por completo de mí. Una tercera detonación retumbó y su pierna fue prácticamente arrancada, quedando colgando solo por pedazos de carne. Cayó de frente, rodó por el suelo y comenzó a arrastrarse desesperadamente hacia el bosque. Finalmente, otro disparo la atravesó, dejándole un hueco enorme en el cuerpo, y quedó muerta. Por unos segundos, el silencio total reinó en el lugar. Estaba vivo. Tom. Tom. Llamé, con la voz ronca en medio de ese silencio brutal. La sangre en mi boca me hacía difícil hablar. El mundo volvió a moverse cuando varias figuras oscuras aparecieron entre los árboles. El corazón me dio un vuelco al pensar que eran más mutantes, pero enseguida me tranquilicé al darme cuenta de que eran humanos. Mi vista estaba borrosa por el dolor y el agotamiento, pero distinguí que llevaban armaduras gris oscuro y cascos que cubrían todo el rostro. Tenían pinta militar, parecían soldados, aunque casi daban la impresión de ser soldados del futuro. Como una mezcla entre ejército y ciencia ficción. Si no estuviera a punto de desmayarme, me habría reído. Eran unos 20 en total. La mayoría tenía lo que parecía ser una versión larga y gris del revólver que yo todavía tenía en la mano. Pero dos de ellos cargaban unas armas gigantes que parecían una mezcla entre un cañón y un rifle de francotirador, con trípodes plegables al frente. Debían ser esas cosas las que dispararon como truenos. Mientras se acercaban, noté que estaban diciendo algo, pero no entendía bien por el zumbido en mis oídos. Se detuvieron a unos metros de mí y apuntaron sus armas. «Suelta el arma ahora». Fue ahí que me di cuenta de que todavía tenía el revólver en la mano. Lo solté de inmediato, dejándolo caer al suelo. Aún así, mantuvieron sus armas apuntándome mientras se acercaban con cautela, hasta que, de repente, se detuvieron otra vez. «Tiene sangre encima. Necesito un médico al frente», gritó la que parecía ser la líder, una mujer con una línea negra sobre las hombreras. «Mierda». Se me había olvidado por completo la sangre de la criatura que me había salpicado cuando la mataron. El terror me invadió al recordar lo que Tom había dicho: la infección se transmite por fluidos. Creía que no me había entrado nada en la boca ni en los ojos, pero había pasado todo tan rápido, que no podía estar seguro. «Voy», respondió alguien. Un soldado avanzó desde el fondo del grupo, cargando un bolso pequeño. Se agachó frente a mí y tiró mi revólver hacia los otros, que todavía me apuntaban. Abrió la bolsa y sacó un estuche, que al abrirlo reveló la jeringa más grande que había visto en mi vida, llena de un líquido amarillento. Y mira, me considero valiente. Pero siempre he tenido un problema con las agujas. Y esa era enorme. Hasta ahora había soportado todo en silencio, pero ni loco iba a dejar que me clavaran eso sin preguntar. ¿Pero qué carajos es eso? Ni de broma. Grité, tratando desesperadamente de alejarme. El soldado no respondió. En vez de eso, sentí su puño estrellarse contra mi mandíbula, tirándome al suelo. Puso todo su peso sobre mí y me clavó el codo en la espalda justo antes de que sintiera el pinchazo de la aguja en la base del cuello. En el estado lamentable en el que estaba, no podía hacer mucho por defenderme. Tan rápido como pasó, el soldado ya se había apartado y yo quedé tendido en la hierba, respirando con dificultad. «Está limpio, señora», anunció el soldado que me había inyectado. Me cayó el 20 de que quizá, tal vez, me acababan de poner una cura. Y de inmediato, mi cabeza empezó a dar vueltas con una sola idea: usarla para salvar a Mai. Vi que los soldados habían empezado a dispersarse, inspeccionando el prado y los cuerpos de los mutantes que habían abatido, aunque algunos seguían cerca de mí con las armas apuntándome. Giré hacia la que parecía estar al mando. «Gracias, por salvarme. Por favor, ¿vio a otro hombre por aquí?» Estaba con mi tío abuelo y yo. Ella levantó una mano y me interrumpió. «Coronel Bradis, de Lanús. Detectamos una firma de energía desde esta ubicación. Dime qué pasó aquí», ordenó con una voz autoritaria que no admitía discusión. También noté algo que me hizo tragar saliva: tenía exactamente el mismo acento sureño que Tom. Abrí la boca para hablar, pero la cerré de nuevo. Aunque me habían salvado la vida hacía solo unos minutos, no parecía que tuviera muchas ganas de ayudarme. Algo en mí me decía que no debía contarle todo, y mucho menos de dónde venía. «No me hagas repetirlo», dijo con un tono siniestro. Antes de que pudiera pensar en una mentira convincente, otro soldado la llamó la atención. «Señora». Me giré hacia él y sentí un nudo en el estómago al ver que estaba levantando la esfera.
La coronel la miró fijamente unos segundos, luego se quitó el casco y se lo entregó a otro soldado. No podía verle la cara todavía, ya que tenía la espalda hacia mí, pero su cabello corto y rubio brillaba con un tono casi blanco. Observó la esfera unos segundos más, y por fin se dio la vuelta para mirarme, con una sonrisa hambrienta pegada al rostro. Ahora que podía verla, habría dicho que era una mujer atractiva, si no fuera porque daba verdadero terror. Tendría unos 30 y tantos, y su cabello tenía un tono entre dorado y blanco que, honestamente, no creo que exista en mi universo. Sus ojos eran de un ámbar muy claro, y sentía que me atravesaban el alma. ¿Y bien? ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con una voz dulzona, claramente fingida. Me mantuve en silencio. Su sonrisa falsa se transformó por un segundo en una expresión de enojo, pero volvió enseguida a esa sonrisa desbordante mientras continuaba. Si lo puedes creer, yo tenía una de esas, hasta que me la robaron. Alguien se la llevó justo antes de dejarnos a todos para morir, hace ya casi 10 años. Se llevó a unas cuantas personas consigo, y desde entonces no dejo de preguntarme a dónde se habrán ido. Intenté mantener la cara lo más neutra posible, devolviéndole la mirada con toda la fuerza que podía, aunque, siendo honestos, seguro no proyectaba mucha intensidad en el estado en que me encontraba. Me observó en silencio unos segundos más, antes de volver a esa sonrisa exagerada, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Vamos a empezar de nuevo. Dijiste que estabas buscando a alguien, ¿cierto? ¿Tu tío abuelo? Creo que él y yo tenemos un par de cosas pendientes por conversar. Estaba de rodillas en medio del prado, con un arma apuntando directo a mi cabeza, y solo podía pensar en cómo todo se fue al carajo tan rápido. Pero luego recordé que toda mi vida ha sido un desastre, y entonces todo encajó. La coronel Bradis gritaba hacia los árboles con voz firme y fría. Tienes exactamente 10 segundos para salir, o voy a convertir los sesos de este chico en puré. 10. 9. El soldado que me tenía encañonado empujó el cañón contra mi sien, y yo cerré los ojos con fuerza. Todo esto empezó porque me negué a decirles dónde estaba Tom, aunque ni siquiera yo lo sabía. Me arrastraron hasta el centro del claro y ahora estaban con esta maldita cuenta regresiva. 8. 7. 6. ¿Tom todavía estaría cerca? 5. 4. Me pregunté cómo se sentiría morir. Tal vez era como atravesar universos, cayendo en la nada, sintiendo esa paz infinita. 3. 2. Perdóname, Mai. 1. Y justo entonces, desde el bosque, escuché la voz de Tom gritando. Por el amor de Dios, Elena, es solo un maldito chico. Apareció entre los árboles con las manos levantadas. ¿Elena? ¿Tom conocía a esta mujer? Para ser sincero, me sorprendió que viniera a salvarme, considerando que hace apenas unos minutos yo le apunté con un arma y lo amenacé. La coronel Bradis abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma. Todos los soldados corrieron hacia Tom y lo tiraron de rodillas al suelo. Ella caminó hacia él con una mezcla de asombro y emoción, mientras el soldado que me apuntaba me arrastraba con él. Todo mi cuerpo ardía de dolor con cada movimiento. No lo puedo creer. ¿Tommy? ¿De verdad eres tú? Tom Lansing, en persona, dijo ella, sonriendo de verdad esta vez. Estás viejo, Tommy. ¿Tommy? ¿Qué diablos? La coronel se acercó a Tom, le puso una mano en la cara con cuidado, como si estuviera recordando a alguien que creyó perdido. Nadie dijo nada por unos segundos, pero la tensión era evidente. Tom parecía incómodo, y ella, por un momento, se veía triste. Hasta que esa tristeza se transformó en rabia. Tom apenas abrió la boca para hablar, y la mano suave de ella se volvió un golpe directo a la cara. Luego otro. Y otro. Tom escupió sangre. Entonces la coronel se llevó una mano al oído. Llevaba un auricular. Escuchó algo por unos segundos y luego empezó a lanzar órdenes a los gritos. Los soldados que no estaban vigilándonos comenzaron a empacar todo lo que podían. Ella se giró hacia Tom, que intentó hablar. Nunca quise que terminara así, Elena. Tú sabes que yo. Ella alzó la mano y uno de los soldados le dio un golpe en la cabeza con la culata del rifle. Tom cayó al suelo y soltó un gemido largo. Tanto tiempo, y todavía solo sabes mentir, escupió ella, con desprecio. Te robaste algo que era mío. Intentaste matarme. Y aunque me encantaría ver cómo te despedazan esas cosas, dudo que a los de arriba les guste esa idea.
En ese momento se escuchó el motor de una nave acercándose. Me quedé mirando con la boca abierta mientras un vehículo flotante se deslizaba sobre el prado. Tenía forma alargada, con un ventilador enorme girando debajo y dos más atrás. Cuando aterrizó del otro lado, unas patas mecánicas se extendieron y lo mantuvieron flotando a unos metros del suelo. Uno de los lados estaba completamente abierto, como los helicópteros militares. Los soldados se movieron rapidísimo, cargando los cañones y arrastrándonos a Tom y a mí hacia la nave. Yo gritaba del dolor mientras me jalaban el brazo dislocado para ponerme unas esposas metálicas. Dentro del vehículo había filas de asientos con ventanas y la cabina del piloto estaba abierta. Desde donde estaba, noté que el panel de control no era tan complicado, tenía una pantalla táctil y una especie de volante. Me empujaron a un asiento junto a la ventana, justo frente a la puerta abierta de la nave. Tom iba justo detrás. Fue entonces cuando los aullidos empezaron a escucharse desde el bosque. Los soldados se congelaron un instante, luego apuraron el paso. Si antes se veían apresurados, ahora estaban en modo pánico. Los gritos de las criaturas se volvían más fuertes y había muchos. Demasiados. Aunque tuvieran armas potentes, eran demasiadas para enfrentarlas. Desde donde estaba sentado, vi al soldado encargado de llevarse la esfera. Era el mismo que me había inyectado. Había tirado parte del contenido de su mochila médica para hacer espacio, pero tenía problemas con el cierre. El primer mutante apareció en la entrada del bosque, y la coronel Bradis empezó a gritarle al soldado desde la nave. Él agarró la mochila, todavía abierta, y corrió hacia nosotros tan rápido como pudo. Por un momento pensé que iba a lograrlo, pero la mochila rebotaba tanto que la maldita esfera salió volando, rodó unos metros y quedó en el suelo. La coronel empezó a gritarle insultos a los soldados dentro del vehículo y algunos saltaron a cubrirlo. Abrieron fuego y lograron derribar al mutante más cercano. Pero ya habían varios más entrando al prado. El soldado dejó la mochila, agarró la esfera y siguió corriendo con todas sus fuerzas. El aerodeslizador empezó a elevarse y la coronel Bradis, hecha una furia, se giró hacia el piloto y le gritó que detuviera el ascenso. Él discutía con ella, se lanzaron palabras fuertes, hasta que la coronel le apuntó con su arma. El piloto, furioso, apretó con fuerza un botón en la pantalla táctil y la nave se detuvo en el aire, suspendida. Un par de soldados más saltaron afuera y comenzaron a disparar, pero los mutantes estaban entrando en masa al prado. El soldado que llevaba la esfera corría lo más rápido que podía, pero aún le faltaban unos 10 metros. Estaba claro que no iba a llegar. Uno de los bichos dio un salto tremendo y cayó directamente sobre él. La esfera salió volando, giró por el aire y cayó con un golpe seco. A pesar de que parecía frágil como de cristal, no se rompió. Quedó ahí, intacta, aunque rodeada de decenas de criaturas que venían en dirección a la nave. La coronel seguía gritando órdenes. Los soldados que habían salido a ayudar al médico intentaban subir de nuevo, pero el piloto había vuelto a elevar el vehículo y ahora estaba demasiado alto para alcanzarlo fácilmente. 3 de ellos saltaron para tratar de engancharse en la entrada. 2 no lo lograron. 2 mutantes se lanzaron al aire, los agarraron en pleno vuelo y los arrastraron hacia abajo. Los gritos mientras los devoraban se escuchaban hasta dentro de la nave. El tercero tuvo algo más de suerte, o eso creía al principio. Un mutante le mordió la pierna y se la arrancó de un solo tajo, pero no logró llevárselo. Otro soldado lo jaló hacia adentro, y justo cuando pensé que se había salvado, la coronel Bradis sacó su pistola y le disparó en la cabeza sin decir una sola palabra. Con cara de asco, lo empujó con el pie y lo dejó caer al vacío. Y lo peor fue que sonrió al ver mi cara de horror. Todo mi suero se quedó allá abajo, con mi médico. Ya estábamos a unos 6 metros de altura cuando un mutante gigantesco dio un salto brutal hacia la puerta abierta, justo del lado opuesto a donde yo estaba. El impacto sacudió toda la nave. La criatura logró meter medio cuerpo y trataba de aferrarse con las garras. Atravesó a uno de los soldados que estaba ahí, el mismo que había rescatado al herido. El pobre gritaba como loco mientras el bicho lo despedazaba. La coronel no dudó y le vació el cargador en la cabeza. El cuerpo sin vida del mutante cayó, llevándose al soldado con él. Mientras la nave subía más, pude ver desde arriba lo equivocado que estaba sobre la cantidad de monstruos. No eran docenas como pensé. Eran cientos. Un mar de cuerpos grises y amarillos retorciéndose, escalando unos sobre otros. Y allá abajo, entre todos esos horrores, estaba la esfera. Mi única forma de volver. La única forma de salvar a Mai.
Volamos en silencio. Cada vez que intentaba hablar, el soldado a mi lado me daba un golpe. Al final dejé de intentarlo. La coronel Bradis estaba sentada al otro lado de la nave, con los ojos fijos en mí, ardiendo de rabia. Por suerte tenía una ventana a mi lado. Era mejor mirar hacia afuera que ver esa mirada que parecía querer arrancarme el alma. Pasamos sobre un bosque inmenso que parecía no terminar nunca. Luego de casi una hora, empecé a ver una ciudad en el horizonte, y otra vez me cayó el 20 de lo avanzada que estaba esta dimensión. Además de los edificios y rascacielos normales, había túneles brillantes que cruzaban por todo el lugar como si fuera un laberinto futurista. Pero cuando nos acercamos, me di cuenta de lo mal que estaba todo. Edificios destruidos, ventanas rotas, los túneles reventados o con secciones completamente colapsadas. Autos abandonados por todas partes. Ruinas. Marcas de quemaduras cubriendo casi cada superficie. El olor a muerte se metía por todos los rincones mientras volábamos sobre la ciudad. Vi grupos de mutantes vagando por las calles y sus aullidos llegaban hasta la nave. Todo se sentía muerto. Este mundo estaba muerto. Escuché un llanto suave al frente. Era Tom. Estaba sentado viendo todo eso desde la ventana y no podía contener las lágrimas. Me dio un nudo en el estómago. Volver aquí y ver cómo había quedado todo debía ser devastador. Y lo peor, yo fui quien lo obligó a regresar. Desde mi asiento no podía ver mucho de él, salvo una parte de su mano entre el borde de su asiento y la pared de la nave. Estaba inclinado hacia un lado, como alejándose del soldado a su lado. No estoy seguro, pero juraría que tenía un bolígrafo en la mano y estaba escribiendo algo. Nos empezamos a acercar a una especie de complejo militar en las afueras de la ciudad. Había muros de unos 12 metros de alto que se extendían por kilómetros, protegiendo varios edificios. En la parte superior del muro, se veían más soldados con cañones portátiles, y los estallidos retumbaban cada tanto cuando disparaban a cualquier criatura que se acercara. Me pregunté si así vivían todo el tiempo. ¿De verdad llevaban años repeliendo oleadas de monstruos día tras día? ¿Cómo no se les acababan las balas? ¿Cómo conseguían comida? A un costado de una de las murallas había unas letras enormes que decían, Nuevo Sindicato Unido de Reclamación. Supuse que eso era lo que significaba NUS. La nave aterrizó en una gran plataforma en medio del complejo, y pude ver más gente caminando entre los edificios. Apenas se apagaron los motores, Tom y yo fuimos empujados con fuerza fuera del aerodeslizador. Caímos en el suelo como costales, y grité de dolor cuando el cuerpo de Tom cayó sobre mi hombro dislocado. Estaba tan jodido por el dolor que casi ni noté cuando Tom metió la mano en mi bolsillo trasero. Los soldados nos levantaron de un jalón y yo traté de hacer contacto visual con Tom, pero él seguía con la mirada clavada en el suelo, sin querer revelar nada. Luego nos apuntaron con sus armas y nos ordenaron mirar hacia la nave. Fue en la superficie metálica del aerodeslizador donde vi mi reflejo, y desearía no haberlo hecho. Mi nariz estaba rota por completo, torcida como si me la hubieran arrancado y vuelto a pegar. Tenía cortes profundos por toda la cara y la sangre seca cubría el frente entero de mi cuerpo. No me reconocía. De verdad, no parecía yo. Estaba tan enfocado en mi reflejo que apenas noté cuando la coronel Bradis le voló la cabeza al piloto en cuanto salió de la nave. El cuerpo cayó justo frente a mí, a unos centímetros de mis pies, y pegué un salto del susto. Los soldados seguían apuntándonos y yo no me atrevía a moverme, pero por el reflejo en el metal pude ver cómo la coronel cerró los ojos con frustración y se llevó los dedos al puente de la nariz. Hizo una seña con la mano y un par de soldados se llevaron el cuerpo del piloto. No sé a dónde se llevan los cadáveres en este lugar, pero no quería saberlo. Consíganme otro piloto, por favor, ordenó a uno de sus hombres, que salió corriendo. Uno que sí obedezca. La coronel nos ordenó girarnos. La mayoría de los soldados ya se había dispersado, pero unos cuantos seguían ahí, con el dedo en el gatillo. Más lejos, vi a un soldado junto a unas personas con bata blanca que se habían detenido a mirar. Una de ellas, una mujer de cabello largo y oscuro, me vio directo a los ojos con una expresión de preocupación en la cara. No apartó la mirada hasta que el soldado que la acompañaba la obligó a seguir caminando hacia un edificio gris más grande. La coronel chasqueó los dedos justo frente a mi cara. 2 veces. A mí. Mírame. La próxima vez que chasquee los dedos, mueres, me dijo en un tono que no dejaba lugar a dudas. Asentí. Sabía que no estaba bromeando. Respiró hondo antes de hablar de nuevo, esta vez dirigiéndose a Tom. A pesar de todo, de verdad me alegra verte,
Tommy hizo una pausa. Pero estoy más encabronada por haber tenido que dejar el puente allá atrás y perder a tantos hombres. Ya no tengo la paciencia de antes, se me acabó el tiempo y necesito respuestas. Dime que lo entiendes. ¿Desde cuándo fuiste paciente tú? Le soltó Tom sin dudarlo. La coronel soltó una carcajada aguda, y de pronto sacó su pistola, apuntó a mi hombro herido y me disparó. Un grito mudo se me atoró en la garganta. El dolor fue tan brutal que ni siquiera pude gritar. Caí al suelo, sin aliento, con lágrimas que me nublaban los ojos. Brady se rascó la cabeza y volvió a hablar, ahora con esa maldita voz falsa y dulce que usaba de vez en cuando. Ha pasado tanto tiempo, y aún no puedo creer que me hables así. No ha pasado el tiempo suficiente, le escupió Tom con rabia. Debí matarte cuando tuve la oportunidad, maldita enferma, perra sádica, engendro de una puerca con sífilis. ¿Sabes por qué te dejé aquí a morir? Porque tu cabeza está podrida. Tan jodida que ni yo pude arreglarla. Eres más retorcida que un reloj sin números, y no podía permitir que tu veneno contagiara a otro jodido universo inocente. La coronel solo asintió, como si acabara de confirmar lo que ya sabía. Tom bajó la vista hacia mí. Tenía tristeza en los ojos. Odio decir que te lo advertí, dijo con una leve sonrisa y me guiñó un ojo. Suerte, chico. Y sin decir una sola palabra más, la coronel volvió a disparar. Esta vez, directo a la sien de Tom. El cuerpo de mi tío abuelo cayó frente a mí con un golpe seco. Sus ojos abiertos, vacíos. La sangre empezó a formar un charco debajo de su cabeza. Cristo bendito. Que alguien me consiga otro maldito médico también. Y asegúrense de que este mocoso no se desangre. Gritó Bradis. Sentí manos sujetándome mientras trataban de salvarme la vida, pero ya no importaba. En mi mente todo estaba claro. Estaba hundido hasta el cuello. Jodido. Solo. Tom estaba muerto. Y yo no debía estar muy lejos de seguirlo. Mai, mi hermana, iba a convertirse en uno de esos monstruos. Y muy probablemente iba a ser la paciente cero del apocalipsis mutante en mi mundo. Había fallado. Por completo. Y a pesar del dolor y la sangre, empecé a forcejear con todo lo que tenía. Me lancé contra los que me sujetaban. Le grité a la coronel cada maldición que conocía, cada amenaza, cada insulto. Ella solo me miraba, divertida. Con una sonrisa. Lo único que logró callarme fue la aguja que alguien me clavó en el cuello. Y el mundo se desvaneció en la oscuridad. Les doy un minuto a solas, dijo papá con una sonrisa triste, dejando las flores y caminando de regreso al auto. Mai me rodeó con el brazo en señal de apoyo mientras yo me quedaba ahí, parado torpemente frente a la tumba de nuestros padres. Me recargué en ella y me limpié las lágrimas del rostro. Mai tenía solo 9 minutos más de vida que yo, pero a veces se sentía como si fueran años. Siempre era ella la que cuidaba de mí. Había pasado exactamente un año desde que murieron y el dolor seguía ahí como el primer día. Casi todas las noches me despertaba llorando, empapado en sudor frío. Entonces escuchaba un golpecito en mi puerta y la voz suave de Mai preguntando si podía entrar. Compartíamos pared, así que mis noches sin dormir eran también las suyas. Nos sentábamos en mi cama y hablábamos de cualquier cosa. A veces por horas. Finalmente, lograba volver a dormirme y ella se iba en silencio a su cuarto. Se fueron, alcancé a decir entre sollozos. Mai apoyó su cabeza en la mía. Lo sé. ¿Y si tú también te vas? Nunca me voy a ir, lo prometo. Pero tienes que despertar, Aaron. Despierta. Abrí los ojos de golpe, y por un segundo solo vi luz. Una luz blanca, cegadora. No tenía idea de dónde estaba, y aunque trataba de entender qué estaba pasando, mi mente se sentía lenta, como si nadara en melaza. Las piezas estaban ahí, solo que no podía unirlas. Despertó, escuché una voz al costado. Mi vista por fin se aclaró y todo encajó de nuevo. Estaba en una habitación blanca, sin brillo, acostado en una cama de hospital. Llevaba una bata puesta, y al lado vi mi ropa doblada sobre una mesita. Alguien la había lavado, porque ya no tenía sangre. A mi lado, una mujer con uniforme médico ajustaba una vía intravenosa conectada a mi brazo. A mi brazo, que estaba esposado al barandal metálico de la cama. Me incorporé de golpe y solté un grito ahogado cuando un dolor agudo me atravesó el hombro, ahora envuelto en vendas y sostenido por un cabestrillo. Ah, cierto. La maldita loca me había disparado.
Pasé horas reconstruyéndote ese hombro, ni se te ocurra volver a joderlo. Me regañó la doctora. También te arreglé esa carita. Vas a sentirte un poco aturdido por un rato, usé calmantes fuertes. Reconstruir hueso y tendones no es cualquier cosa. Se necesita mucho. Debe ser importante para que la coronel haya ordenado gastar tantos recursos en ti. Me quedé viéndola y me di cuenta de que era la misma mujer de bata blanca que vi cuando aterrizamos. Antes de que Bradis me disparara, y antes de que matara a Tom. ¿Y por qué lo haría, si fue ella misma la que me metió un puto balazo? Murmuré con rabia. ¿Oh, te refieres a la teniente coronel? No, yo no hablo de Elena Bradis, escupió el nombre como si le supiera a veneno. Si fuera por ella, te habría cauterizado con metal oxidado y te habría despertado con un balde de agua fría. Quien dio la orden fue el coronel Fenwa. Él manda aquí. Por lo que escuché, tampoco está muy contento con Bradis. Ya viene para acá. Te va a querer conocer. Eso me agarró por sorpresa. Hasta ese momento, Bradis parecía tener el control total de todo. Que hubiera alguien por encima de ella, no se me había pasado por la cabeza. La puerta de mi habitación se abrió con un suave silbido y entró un hombre de ropa civil, acompañado por 2 soldados con armadura. Uno de ellos cargaba una silla, que colocó junto a mi cama. ¿Nos das un momento, Tara? Le dijo Fenwa a la doctora, que salió enseguida. Señaló las esposas y uno de los soldados sacó una llave para liberarme. Después ambos se retiraron. No sabía qué esperar de Fenwa, pero lo que vi no era lo que imaginaba. Supuse que alguien con autoridad sobre Bradis sería más imponente. Pero este tipo era todo lo contrario, parecía tener unos 40 y tantos, de estatura media y cuerpo delgado. No escuálido, pero definitivamente no musculoso. Aún así, había algo en su forma de estar parado, de moverse, algo que me hizo prestar atención. Que me hizo respetarlo. Se sentó frente a mí, entrelazó los dedos y empezó a hablar. Coronel Fenwa, del nuevo Sindicato Unido de Reclamación. ¿Tu nombre es Aaron? Levantó mi billetera y sacó mi licencia de conducir. Asentí con la cabeza. Aaron, quiero empezar pidiéndote disculpas por cómo te ha tratado la teniente coronel Bradis, y que sepas que ya fue castigada. Todos estamos bajo mucha presión por aquí. Solté una risa seca. Díselo a mi tío abuelo, seguro eso lo tranquiliza. Ah, espera, está muerto. Fenwa suspiró. Bradis es dura, pero efectiva. A veces los tiempos como estos requieren de ciertos males necesarios. Pero insisto, has sido castigada. Te doy mi palabra. Y, quiero hablar de tu tío abuelo. Y tú pareces alguien con una historia que contar, Aaron. Me gustaría escucharla. Parecía sincero. Y sentí que esta podía ser mi única oportunidad para lograr lo que vine a hacer. Así que se lo conté todo. Y cuando digo todo, es literal. Le hablé de cómo May y yo quedamos huérfanos, de cómo después también perdimos a nuestro abuelo. De cómo encontré al mutante en el sótano que atacó a May, y de cómo eso obligó a Tom a llevarme a este mundo. Y Fenwa solo escuchaba. Cada palabra. Con atención. Cuando terminé de ponerlo al día, él por fin abrió la boca. Verás, yo conocí a Tom Lansing. Era brillante, y hace 13 años trabajaba aquí, como parte del proyecto Cronos, dijo Fenwa, mientras se acomodaba en la silla junto a mi cama. El propósito del proyecto era claro, aprovechar un puente Tesla Fermi para atravesar el tejido del espacio-tiempo. Viajes en el tiempo, en términos simples. Y estaban a nada de lograrlo, justo antes de que todo se fuera al carajo. Hizo una pausa, midiendo mi reacción. Al ver que estaba metido en la historia, continuó. Cuando se hizo evidente que no había cura posible. ¿Pero no si hay? Lo interrumpí. A mí me inyectaron algo después de que me cayó sangre de uno de ellos en la cara. El suero que te pusieron solo frena el proceso en el estado en el que se encuentra. Es difícil de fabricar y debe aplicarse casi de inmediato después de la infección. No es más que una medida temporal, me temo. Suspiró y siguió hablando. Cuando el mundo colapsó, el proyecto Cronos lo fue todo. Con el tiempo, se dieron cuenta de que los puentes Tesla Fermi no solo servían para viajar en el tiempo, sino también entre universos. Aún así, no importaba. Era una salida, un bote salvavidas en medio de todo esto, hizo un gesto señalando el caos a su alrededor. Identificamos 3 universos posibles a los que podríamos escapar, Beta, Charlie y Zulu.
Estoy seguro de que, si hubiéramos tenido más tiempo, habríamos encontrado más, pero eso era todo lo que teníamos. Eran candidatos con líneas temporales parecidas a la nuestra. Durante el proyecto, las familias de los científicos fueron trasladadas al complejo. En el caso de Tom, fueron su hermano, su cuñada y su hija pequeña, tu madre, supongo. Era como una promesa de seguridad, un incentivo para que completaran el proyecto, termínenlo, y podrán llevar a sus familias. Pero fue una mentira cruel. Verás, en su máxima capacidad, el puente puede proteger a unas 200 personas. Y su energía no es infinita. Dentro del orbe hay un reactor de antimateria experimental, y como está el mundo, no hay forma de conseguir más antimateria. Solo se pueden hacer 3 viajes. En total, 400 personas. Los científicos y sus familias jamás iban a subir. Solo la élite más alta tenía boleto. Tom, tan inteligente como era, lo descubrió. Y no lo culpo por lo que hizo. En su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Una noche, él y su hermano entraron a las instalaciones y mataron a todo el equipo de seguridad del proyecto. La única que sobrevivió fue Elena Bradis. Nunca supe si fue porque ella y Tom tenían cierta cercanía o si simplemente Tom falló el disparo. Se llevaron el puente, estrellaron un carro blindado contra la puerta principal y escaparon a la ciudad con la esposa de su hermano y la niña. 2 días después, nuestros satélites detectaron rayos gamma emitidos por el reactor de antimateria y supimos que Tom se había ido. 10 años después, los volvimos a detectar, cuando tú llegaste. Me quedé escuchando cada palabra. Era como ver las piezas del rompecabezas finalmente encajar. Entender todo, al fin. Y más aún, saber que si lograba regresar a casa con un poco de ese suero, tal vez todavía podía salvar a Mai. Pero como si me leyera la mente, Fenghua se encargó de destrozar esas esperanzas. Aarón, mis hombres lograron recuperar el puente del campo donde apareciste, ya vienen de regreso, pero no puedo enviarte a casa. ¿Cómo que no? ¿Por qué chingados no? Fenghua metió la mano en su chaqueta y sacó un pedazo de tela rasgada con símbolos escritos. Lo reconocí al instante, era parte del abrigo de Tom. Encontramos esto en tu bolsillo trasero. Estos símbolos son los identificadores del universo Zulu, lo que asumo que es tu universo. Si los ingresas en el puente, te llevará allá. Entonces entendí lo que Tom había estado escribiendo durante el vuelo. Y cuando caímos al salir de la nave, él debió meterlo en mi bolsillo. Me llené de lágrimas. A pesar de todo lo que le hice, seguía pensando en mí. Haciendo todo lo posible para asegurarse de que pudiera volver. 3 viajes, Aarón. 3, me dijo mientras me entregaba el pedazo de tela. El puente ya se ha usado 2 veces. Solo queda uno. Tu hermana está infectada, lo que significa que podría contagiar a todo tu mundo. Solo queda un viaje, y no puedo arriesgarme a ir a un lugar con más de esas malditas cosas. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Sacrificar el futuro de 200 personas, gente buena, solo por una posibilidad? Voy a dejar que vengas con nosotros a Beta, como agradecimiento por devolver el puente. Pero eso es todo lo que puedo ofrecerte. Estaba a punto de gritarle cuando los 2 soldados que estaban afuera entraron de repente. Señor, ya regresaron con el puente. Fenghua me miró con pesar. Lo siento de verdad, Aarón. Espero que entiendas que lo que hago es necesario. Volveré por ti cuando. Y otra vez, alguien explotó frente a mí. Ya se estaba volviendo rutina. Uno de los 2 soldados acababa de dispararle al otro, y ahora nos apuntaba con el arma a Fenghua y a mí, con cara de pocos amigos. La coronel Bradis ha solicitado verlos a ambos. Fenghua intentó alcanzar la pistola que tenía en la cintura, pero se detuvo cuando el soldado le apuntó directo a la cabeza con el rifle. Necesito que me la entregues, señor. ¿Un golpe de estado? Preguntó Fenghua, sin poder creerlo. Piensa pero muy bien lo que vas a hacer, con él. Esto no va a salir como crees, te lo prometo. Pero a con él no le importó ni un carajo. Ignoró todo lo que dijo Fenghua y volteó hacia mí. Vístete. Me quité la vía intravenosa del brazo y traté de ponerme de pie. Pero en cuanto lo hice, me mareé horrible y las piernas se me doblaron. Probablemente por todos los medicamentos que me habían metido. Fenghua intentó ayudarme, pero lo aparté de un empujón. Había sido amable conmigo, sí, pero seguía ardiendo por no dejarme volver a casa. Tuve que quitarme la bata de hospital y vestirme ahí mismo, frente a ambos, lo cual fue bastante incómodo.
Pasar el brazo lastimado por la manga fue un martirio, pero sorprendentemente no dolía tanto como pensaba. Sea lo que sea que me hicieron en el hombro, estaba funcionando. Estaba sanando más rápido de lo que permitiría la medicina en mi universo. Con él señaló las esposas que antes me habían tenido atado a la cama y me ordenó ponérselas a Fengua. Supongo que a sus ojos, él era más peligroso que yo. Y la verdad, probablemente tenía razón. Fengua no paraba de intentar razonar con él, pero era inútil. Si estaba obedeciendo a alguien como Bradis y matando por ella, eso solo significaba una cosa, era un fanático. Y no hay forma de razonar con alguien así. Con él nos llevó por un pasillo vacío. Al final había un par de puertas que daban al patio del complejo. A cada lado del pasillo, se veían salas llenas de equipo científico que no entendía ni un poco. A medida que nos acercábamos al final del pasillo, se empezó a oír fuego cruzado del otro lado de las puertas. Al principio pensé que eran los cañones antimutantes disparando desde lo alto de los muros, pero cuando nos acercamos y miré por una ventanita en la puerta, me di cuenta de lo que en verdad era. Fengua y yo nos quedamos paralizados viendo la carnicería. Afuera, se estaba desatando una batalla a gran escala. Soldados desde el suelo le disparaban a los que estaban en las torres, y los de arriba respondían con sus cañones. A unos metros, un grupo de soldados corría hacia nuestro edificio cargando a uno al que le faltaba la pierna desde la rodilla. Los vi acercarse, pero justo cuando estaban por llegar, un disparo de cañón explotó a sus pies. Todos salieron volando por los aires. Humo y polvo llenaron todo, y me agaché instintivamente cuando pedazos de carne chocaron contra la ventana. Definitivamente iba a necesitar terapia después de esto. Detrás de mí, se escucharon pasos corriendo y alcancé a girarme justo a tiempo para ver cómo alguien embestía a Conel. Su rifle salió volando, y ambos cayeron al piso. Conel fue el primero en levantarse, y le metió una lluvia de puñetazos a su atacante, que gritaba del dolor. Cuando levantó el brazo para dar otro golpe, me di cuenta con sorpresa de que quien lo había atacado era mi cirujana, Tara. Por alguna razón, no pude evitar notar que, aunque al principio pensé que Tara me llevaba como 10 años, ahora que no traía la bata se veía solo un poco mayor que yo. Y bueno, lo que acababa de hacer fue una tremenda locura, pero también fue increíble. Sí, ya sé. No era el momento. Fengua no perdió ni un segundo. Le metió una patada en la sien con él y lo hizo rodar fuera de Tara. Luego se lanzó al suelo, metió la cadena de sus esposas por el cuello de Conel y empezó a estrangularlo. Conel pataleaba desesperado, tratando de meter los dedos bajo la cadena. Al ver que no podía, estiró los brazos hacia atrás e intentó rasguñar la cara de Fengua. Le alcanzó a abrir un par de tajos en la mejilla. ¿Por qué?, gritaba Fengua. ¿Por qué, Conel? ¿Por qué? Aflojó un poco la cadena para dejarlo hablar, y Conel apenas pudo soltar una respuesta ahogada. Ella me prometió un lugar. Y eso fue suficiente para encenderlo aún más. Fengua empezó a estrellarle la cabeza contra el suelo, una y otra vez. Seguía y seguía, incluso cuando ya no quedaba nada reconocible en su rostro. No paró hasta que escuchó un gemido de dolor de Tara. Entonces se detuvo, con cara de preocupación, y usó las llaves de Conel para quitarse las esposas. Se acercó a revisar a Tara, que se había arrastrado unos metros. Tenía un ojo cerrado e hinchado, y sangre saliéndole de la nariz, pero estaba viva. Al menos eso. Aarón, ayúdame a levantarla. Tenemos que... No, lo interrumpí. Fengua me miró con frustración, hasta que se dio cuenta de su error. Mientras él se encargaba de Conel, yo había recogido el rifle del suelo y ahora se lo apuntaba con mi brazo bueno. Voy. A mí. Puto. Hogar, dije lento, marcando cada palabra. Voy a regresar, salvar a mi hermana, y olvidarme para siempre de este lugar maldito. Mira allá afuera, Aarón. ¿Cómo crees que vas a lograrlo? Si Bradis gana, ¿crees que va a entregarte el puente así nomás? Y si ganan mis hombres, ¿tú crees que te van a dejar ir después de haberme apuntado con un arma? Fengua señaló una cámara de seguridad arriba de nosotros. Todo esto está grabado. Yo soy tu mejor oportunidad para salir vivo de aquí. Tu única oportunidad. Fruncí el ceño. Odiaba admitirlo, pero Fengua tenía razón. Aún así, no podía soltar el único poder que había tenido desde que llegué a este maldito universo. Mierda. Entonces vamos a mi universo, dije con firmeza. Me vale si no crees que sea seguro.
Es la única forma en la que salvas el pellejo ahora, dame tu palabra de que me vas a dejar volver a casa. Es tu única oportunidad para seguir vivo. No tengo idea si de verdad hubiera podido dispararle a Fenghua en ese momento o si solo era un farol bien armado. Por suerte, no tuve que averiguarlo. Fenghua maldijo por lo bajo y se quedó pensando unos segundos. Está bien. Iremos a tu universo, te doy mi palabra. Pudo haber mentido sin problema, pero no me parecía ese tipo de persona. Le entregué el rifle y lo ayudé a recargar a Tara contra la pared. Aunque ya no sangraba, todavía se le notaba algo aturdida. Fenghua y yo regresamos a las ventanas para tener una mejor vista de la batalla que seguía ardiendo allá afuera. Según él, unos 150 soldados en tierra estaban de su lado. Los que quedaban en las torres, pocos, pero bien armados, eran leales a Bradis, aunque ella no aparecía por ningún lado. Las escaleras que llevaban a lo alto del muro estaban bloqueadas, y cada vez que alguien de los hombres de Fenghua intentaba acercarse, los acribillaban con una lluvia de cañonazos. Por suerte, ambos bandos estaban ignorando el edificio de alojamiento, donde vivían las familias de los soldados. La pelea se centraba en la zona del helipuerto. El mismo donde intentaba aterrizar el aerodeslizador que traía el puente. Cada vez que bajaba un poco, los soldados de Bradis desde la torre le disparaban al suelo debajo del vehículo, obligándolo a volver a subir. Los hombres de Fenghua intentaban cubrirlo con fuego, pero apenas se asomaban, los volaban en pedazos. Es inteligente. Yo tengo los números, así que ella se aseguró de tener la ventaja en altura y potencia de fuego, dijo Fenghua, señalando el aerodeslizador.